Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a su nuevo programa, El Tiempo de Orden ha llegado. Este es un programa especial. Dios ha determinado poner orden en todas las áreas de nuestras vidas, en las tuyas, en las mías, en las de aquellos que saben, en las que no saben, en los que entienden, en los que no entienden. Una estación llegó y sencillamente se posicionó sobre todos y a nosotros nos toca reconocerla, adaptarnos. Si es invierno, usted se cambia la ropa, usted dice hay frío, vamos a cambiar la ropa que tenemos en el closet, guardamos la de verano y así. Cada estación tiene sus características y también tiene su preparación y sus ajustes. En esta estación profética llamada Tiempo de Orden, pues hay algunas cosas que nosotros tenemos que revisar para poder tener entonces la actitud correcta, las acciones correctas, todo lo que se necesita para nosotros poder atravesar, gestionar esta estación profética llamada Tiempo de Orden. ¿Y por qué estamos aquí esta noche? Porque el tiempo de orden ha llegado para tu vida y vamos a poner orden en distintas áreas que sostienen nuestras vidas. A veces no tenemos la claridad para poder ver cuáles son las áreas donde Dios quiere poner orden en este tiempo. Y yo quiero repetirte una vez más, como en otros programas también lo vas a escuchar, que tenemos 3 áreas. Tú que has sido llamado, tú que eres una persona escogida por Dios para servirle en el reino y para desarrollar un ministerio. Tenemos 3 áreas que nosotros tenemos que poner en orden en este tiempo, porque aunque funcionan juntas, son paralelas. Una va al lado de la otra y tenemos que hacer de cada una de ellas un balance, tenerlas balanceadas y también tenerlas alineadas. Es muy importante cuando hablamos de la primera área, que es en el área personal. En el área personal nosotros tenemos que saber que hay áreas, que hay cosas que Dios nos va a pedir en este tiempo poner orden. El orden puede ser tangible o intangible. El orden puede ser en cosas materiales que muestran un grado de desorden que nosotros podemos tener internamente. Yo te invito a visualizar por un instante solamente cómo está tu ropero, cómo están tus cosas organizadas, cómo está tu habitación, cómo están esas cosas en la casa que a veces muestran un poquito nuestra manera de pensar y cómo gestionamos junto con lo que tenemos alrededor. En lo personal hay emociones que tenemos que poner en orden. A veces nos pasamos y nos dejamos que las emociones tomen el control, nos desbordamos, las emociones, los sentimientos y a veces algunas cosas que están operando en nuestras vidas, las cuales no le debemos permitir. La ira presente en nuestras vidas está en desorden porque no le pertenece estar en ese lugar. ¿Qué es orden? Orden es cuando las cosas están en el lugar al que pertenecen. Y eso se aprende, se desarrolla. Y en este tiempo estamos llamados primeramente a mirar cada una de nuestras áreas, como dice Génesis capítulo 1, que el Dios del universo, el Dios del cielo, el creador de todo, Él necesitó luz para poder ver dónde tenía desorden. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él dijo, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, esa luz que Dios necesitó en su génesis, en su proyecto, en su inicio. Nosotros también la necesitamos todos los días de nuestras vidas. Amanece y hay un génesis. Empezamos un proyecto de vida y ahí hay un génesis. Cuando nosotros hacemos una mudanza, nos mudamos de país, nos mudamos de casa, cambiamos de trabajo, siempre todo comienzo va a ser un génesis. Y en ese génesis se va a presentar muy probablemente un desorden y también vacío, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que va a traer luz sobre los ojos de nuestro entendimiento, vamos a saber cuáles son las áreas donde Dios quiere que pongamos orden. En las finanzas, a veces tenemos vacío y le pedimos a Dios, rogamos, creemos, a veces
nos quejamos y sencillamente hemos permitido que el desorden entre en nuestras vidas en el dar, cuando Dios establece un principio por su palabra y nosotros no le prestamos atención, no lo ponemos como prioridad. Entonces, en esa área hay desorden y por haber desorden, con toda seguridad, hay vacío. Entonces, en el área personal, Dios nos va a llamar a poner orden. En el área ministerial, cuando hemos sido llamados a ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, Dios nos llama en orden. A veces tenemos esa área muy dimensionada y olvidamos el área personal. Podemos ser conocidos en muchos países, en muchas naciones, y tenemos a nuestros hijos olvidados, abandonados en casa, o tenemos una esposa que ha tenido que aguantar muchas cosas, o un esposo, porque nosotros ponemos el ministerio por encima de lo que nosotros tenemos que vivir en lo personal. Y cuando hablamos del área institucional, estamos hablando de un área donde cumplimos una función dentro de un ministerio, dentro de una fundación. Cuando hablamos del área institucional, nos referimos al cargo que nosotros tenemos dentro de una institución. Si estas tres áreas nosotros las ponemos en balance, en equilibrio, con toda seguridad vamos a estar contando éxitos. Tenemos herramientas que hemos entregado en programas anteriores que usted puede pasar por allí, en nuestro canal Tiempo de Orden, en YouTube, y allí va a conseguir todos los programas anteriores con semillas de valor. Hoy no estoy sola, hoy estoy muy, muy bien acompañada como cada lunes. Hoy tenemos con nosotros al apóstol Luis Romero. Bendiciones a todos. Gracias, Zoe, por esta invitación que me ha hecho para poder estar con ustedes en esta hora maravillosa y podernos comunicar en el tiempo de orden ha llegado. Creo que cuando hay orden, pues todas las cosas funcionan bien. Como dice Zoe, mi nombre es Luis Romero, pastoreo aquí en la ciudad de Miami. Y a la vez trabajo con el Concilio de Iglesias Evangélicas del Príncipe de Paz acá en Estados Unidos, y también trabajamos a nivel internacional con la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz como vicepresidente a nivel internacional. Bueno, sin más preámbulos, apóstol, sabemos que usted va a tener un tema bien, bien interesante: coherencia en la iglesia global. Cuando nosotros hablamos de iglesia global, hablamos de la iglesia cristiana a nivel del mundo entero. Y queremos en este escenario llamado Coherencia 2024 poder de alguna manera exponer para edificar en esas áreas donde la coherencia es desorden en la coherencia. Somos incoherentes en algunas cosas, decimos algo y predicamos otra, hacemos otra, y esa incoherencia ha hecho que mucha gente deje de confiar en el Señor, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y también en algunos líderes que la representan. Pero si yo le preguntase en esta hora, yo sé que aquí no vamos a manejar el tema completo porque el tema lo vamos a ver en el primer Congreso Internacional Coherencia 2024 de Miami, pero si hoy quisiéramos compartir con la audiencia para traer luz a los ojos del entendimiento, ¿cuál es la mayor incoherencia que nosotros podemos decir que tenemos hoy, apóstol Luis, en la iglesia global? Creo que la mayor y una de las incoherencias es cuando violamos los principios de la palabra. Yo estaba buscando en el diccionario que coherencia significa actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Entonces, si hay principios que se profesan, una incoherencia bastante drástica que daña a la iglesia es el principio de violar la palabra, es decir, de hacer no lo que la palabra del Señor dice. Hay una escritura que me llama mucho la atención, donde había una incoherencia que Jesús la corrigió de una forma bastante drástica. Dice el libro de Mateo capítulo 21 y el verso 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, Jesús fue uno de los que vino a traer una apertura en la cual estaban violando los principios en la casa de oración. Entonces, el violar ese principio, sobrepasar la palabra, ha traído consecuencias bastante drásticas a la iglesia en este aspecto. No olvidemos que Jesús, la palabra global se hace mención ahora, pero Jesús habló de globalización desde el principio. El Padre dijo que había enviado su Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a toda la humanidad, a toda raza, a toda tribu, a toda color. Él lo amó a todo el mundo. Y entonces creo que violar ese principio de la palabra escrita por una tradición es de traer orden. Sí, así es. Cuando nosotros tenemos la palabra, porque hablamos de incoherencia en un lugar donde tendría que haber coherencia. Coherencia es cuando decimos y hacemos. Decimos y hacemos. Creemos y hacemos. Entonces, hay una coherencia en lo que tenemos internamente con lo que hacemos externamente. ¿Dónde viene la incoherencia? Cuando nosotros estamos profesando una palabra que se espera, digo nosotros a nivel de humanidad, se espera que nosotros esa palabra, eso que decimos, coincida con nuestros hechos, coincida con aquello que nosotros estamos pidiéndole a otros incluso que lo hagan. Porque a veces como líderes la incoherencia viene desde que nosotros queremos que otro haga algo que nosotros le estamos pidiendo por la palabra, pero nosotros no lo hacemos. Estoy hablando a nivel global. Entonces la incoherencia se presenta y es muy visible, sobre todo en este tiempo. Nosotros hablamos de la vida, pero tenemos leyes del aborto. Hay una incoherencia. ¿Cómo vamos a hablar de amar la vida y de defender la vida, pero establecemos una ley del aborto? Estoy hablando, en este caso no de la iglesia, estoy hablando de la humanidad en términos generales. Cuando la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Poniendo este ejemplo, si nosotros somos el feto, si nosotros somos el bebé que está allí adentro, si nos tocase a nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Nosotros seríamos defensores de esa vida si el que está en el vientre fuésemos nosotros mismos. ¿Qué esperaríamos que otro hiciera? Que le pudiéramos dar valor a la vida. Entonces nosotros pedimos que otros hagan a veces cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Eso es desorden. Apóstol, entonces, hablando de incoherencia y incoherencia específicamente como iglesia global. Yo pienso, esa es una opinión mía muy personal, pero se la comparto, que cuando nosotros hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, como iglesia global, somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo, si hablamos de cuerpo, solamente la palabra cuerpo habla de unidad, habla de uno solo, habla de que está, la palabra dice que está unido por sus coyunturas, que está unido. Pero cuando nosotros vemos el cuerpo de Cristo, cuando vemos la iglesia, que vemos tantas divisiones, tantas cosas, ¿hay incoherencia en eso o no, apóstol? ¿Qué opinas acerca de eso? Claro que sí, porque Jesús mismo dijo que sean uno como tú y yo, somos uno para que el mundo crea. Y la verdad que no vemos esa unidad como cuerpo de Cristo, en lo que es el apoyo. Siempre hay algunas fracciones que podemos estar viendo, pero no vemos la unidad, no la vemos. Es como hacer lo que se llama las misiones, de ir al mundo, de predicar el evangelio
a toda criatura. Estamos diciendo de que Cristo ya viene, pero no evangelizamos el mundo, no estamos yendo a las naciones. Y Cristo dijo, y este evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Y son miles y miles y millones de personas que todavía no han escuchado el evangelio. Y a veces nos refugiamos en eso y entramos en desorden. Y creo que debemos de poner en orden nuestros pensamientos, y una vez que pongamos en orden nuestros pensamientos, entonces vamos a terminar la tarea. Una de las incoherencias, Pastora Zoe, que hay es que nosotros a veces comenzamos algo y no lo terminamos. No somos coherentes en el trabajo de la obra del Señor. Dice la palabra que Abraham mandó a Eliezer a traerle esposa a Isaac, y dice la palabra que Eliezer cumplió. Eliezer fue, hizo la obra, hizo el trabajo que Dios le había encomendado, de traerle esposa a Isaac. Entonces, es una incoherencia comenzar algo, un proyecto, y dejarlo a la mitad. Por eso Jesús dijo, ¿quién de vosotros se pone a construir una torre y no tiene los instrumentos o el material que se requiere para poder construir esa torre? Entonces podemos observar de que no hay orden. Si no hay orden en nuestros pensamientos y no tenemos metas claras a dónde queremos llegar, estamos hablando de visión global, pero no cumplimos las metas, sea pequeñas, medianas o a largo plazo. Entonces considero que esa es una tarea que Jesús nos dejó a nosotros, de predicar el evangelio a todas las naciones. Dejamos las cosas inconclusas, decimos vamos a orar a tal hora, comenzamos una semana orando a las 12 del día, pero de ahí nos retiramos quizás al mes, y el Señor nos sigue esperando en el aposento donde nosotros teníamos ese hábito de ir el mes. Entonces, considero de que cuando no hay orden, sino que la incoherencia es la que domina o predomina, entonces no podemos culminar un proyecto. Yo quiero decirle que cuando yo vine a este país, yo traía una meta, y la meta era trabajar en el concilio que Dios me permitió nacer. Y a mí me salieron muchísimas ofertas, pero yo no cedí porque mi meta era trabajar con la iglesia que había determinado. Entonces, a veces somos muy vulnerables, muy sensibles, y nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, a tal grado que el día de hoy el Señor me permitió alcanzar aquella meta que había propuesto en mi corazón. Entonces la indisciplina nos lleva a nosotros, algunos, a no ser buenos músicos, siguen cantando lo mismo dentro de las iglesias, otros siguen predicando los mismos sermones que predicaron hace mucho tiempo, porque no tienen la disciplina de formación, de estudio, de formación académica en lo espiritual. Entonces creo que no podemos construir sobre ruinas. Usted lo estaba expresando anteriormente, que para que Dios pudiera construir y no hubiese ese vacío, ese abismo, tuvo que haber luz. Y si la luz de Cristo no está en esa plenitud, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él se identificó con la luz. Todo aquel que viene a mí no va a andar en tiniebla. Y a nosotros nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, considero de que tiene que haber esa coherencia basado en la palabra. Los extremos son peligrosos. Aquí en esta escritura que yo leí encontramos un extremo a donde habían convertido el templo en un negocio. Se corre el riesgo del extremo de tomar el evangelio
y irnos por una línea que nos puede afectar a nosotros, y a veces alguna gente puede hablar mal de nosotros por nuestro comportamiento, pero creemos de que Dios nos llama al orden. Necesario es. Amén, 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 apóstol. Yo pienso que en algún momento tenemos que clamar aún, digo como iglesia a nivel global, por esa luz para que se nos revele incluso la iglesia. La iglesia como ente transformador, como la sal del mundo, como la luz del mundo. ¿Y qué se necesita en este tiempo actual para que nosotros como iglesia global podamos ser realmente esa transformación? Hay incoherencia, apóstol, por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos la respuesta que tiene la humanidad, somos tenemos al Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo es la que tiene el poder para poder hacer transformación a nivel global de cada vida, de cada corazón. Pero sin embargo vemos cada día el mundo con más maldad manifiesta. Vemos como si el pecado se está multiplicando, aunque también está escrito que la copa se va a rebosar para que entonces venga el derramar de la gracia y el derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Pero nosotros como iglesia tenemos que sincerar lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, lo que nosotros estamos proyectando como iglesia. Digo a nivel global. No me refiero a una iglesia en particular, sino la iglesia a nivel global. Tenemos que revisar lo que usted decía ahora. Estamos predicando un mensaje, digo estamos porque hablo en términos globales, una palabra que por supuesto la palabra siempre va a ser vigente. La palabra es Dios mismo y Él no cambia, en Él no hay cambio, no hay mudanza de variación, en Él es la palabra y la palabra. No es cambiar la palabra y hacerla moderna, la palabra es la palabra. Pero en este día, cuando tenemos tantos cambios a nivel global, cuando los jóvenes están tan sumergidos en la tecnología y los adultos también, cuando existen las redes sociales que están alimentando a una humanidad sedienta de luz, de emociones, lo dicen los psicólogos, los psiquiatras. Tenemos una generación que está creciendo acostumbrada a la luz que produce el aparato tecnológico, sea el teléfono, sea el iPad, sea el televisor. Siempre hay una pantalla con luz y colores. La gente se está acostumbrando a luz y colores rápido, cosas que me produzcan emociones, sentimientos y va buscando como un adicto a esas cosas. La iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia global en el tiempo de hoy para poder montarnos sobre todo lo que está ocurriendo, gobernar, tomar el control, ser la sal que transforma esas vidas, esos corazones, que seamos esa opción que necesita la humanidad para poder ver esa luz? Porque al final del camino hay una sola necesidad que tiene el ser humano. Al final todo lo que estamos haciendo es para el Señor y por el Señor. Y Él es el que tiene la estrategia. Él es el que tiene la sabiduría. Cuando nosotros, hablando de metas, como usted comentaba ahora, hablando de haciendo referencia a la disciplina, si nosotros no vemos la iglesia como Cristo la ve, para llegar a ser, quizás no en forma literal, pero para llegar a tumbar todo lo que se está haciendo en la iglesia, que a Él no le agrada. Si Cristo mismo llegó y dijo, esto lo tenemos que quitar de aquí, lo tenemos que quitar ya, porque es incoherente tener un lugar de adoración como un lugar de negocio, ¿sí? Él desbarató la incoherencia en un solo día. Y de repente, ¿cuál es nuestra parte hoy, apóstol? ¿Cuál es nuestra parte cuando vemos esa incoherencia? Si Jesús hizo eso, ¿qué nos tocaría a nosotros hacer en un tiempo como hoy con tantas cosas
cuando ya la humanidad a través de las comunicaciones todo está globalizado. ¿Qué podemos nosotros en este tiempo hacer con una iglesia que a lo mejor está acostumbrada a hacer algunas cosas a la manera de siempre y la palabra adaptarse no es la que quiero usar porque pienso que no es la correcta, pero sí adecuarse, customizar lo que estamos haciendo a esta temporada? Porque si nosotros seguimos haciendo igual como al pasado, es desorden. En estos días, para darle que usted nos comparta, apóstol, en estos días hablaba con alguien que me decía, es que, pastora Zoe, es que la Biblia me compartía y me decía, tenemos que ser literales como está en la Biblia. Y yo le digo, sí, pero es que tú no llegaste en un burrito como llegó Jesús. Yo te veo que estás llegando en un Mercedes-Benz. ¿Ya? Entonces, si podemos aceptar un Mercedes-Benz para nosotros trasladarnos y no nos quedamos ni en camellos ni en burritos, sino que nos adaptamos a la tecnología, viajamos en avión, ¿por qué no a la iglesia sin irse al extremo? Porque a otros se van al extremo. No le damos ese orden, esa oportunidad de poder llegar, pero en forma coherente con ese mensaje por el Espíritu, ese mensaje que es el que va a transformar las vidas y los corazones y puede ser realmente esa sal que necesita tanto, esa luz que debe resplandecer en cada vida y ese corazón en este tiempo, apóstol. ¿Hay incoherencia en la iglesia global? Creo que sí hay incoherencia en la iglesia global. Y fíjese que soy que el Señor Jesús vino a corregirlo, Él vino a corregirlo, y después de que Él corrige, entonces comienza una manifestación sobrenatural en el lugar. A nosotros cuando estudiamos teología nos dicen que un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Y entonces cuando leemos la palabra, ahí en esa escritura que yo le leí, dice, el verso 14 dice, el capítulo 21 de Mateo, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Entonces, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Entonces, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Nunca leísteis, o sea, lo llevó y los confrontó a la palabra. De la boca de los niños, les dice, de los que mamá perfeccionaste la alabanza. Es decir, salió y se fue. Entonces Jesús, para que hayan milagros y haya salvación y haya manifestación sobrenatural dentro de un ministerio y una iglesia, tiene que haber corrección, tiene que haber orden. Ahora, ¿cómo traemos el orden? Cuando hay autoridad, ¿ve? Cuando hay autoridad, no autoridad que manipula, ¿ve? Porque una persona puede hacer uso de su autoridad para manipular. Aquí Jesús no manipuló, Él trajo orden al templo, y una vez que está el orden, se manifestaron los milagros. Y una vez que se manifiestan los milagros, los cojos, es decir, a los cojos los levantó en el aspecto literal, ¿ve? Pero había una iglesia coja, había una iglesia, un cojo es una persona que para llegar a cierto lugar lleva tiempo porque no tiene esa habilidad de caminar bien. Entonces encontramos a una iglesia que estaba coja, una iglesia que no alcanzaba sus proyectos, no alcanzaba sus metas, los propósitos estaban quedados. Cuando lo vemos desde este punto de vista, que había una iglesia coja que no avanzaba, Jesús nos da una enseñanza extraordinaria y dice que lo cojo se ponga al camino, camino es Jesús.
de que lo cojo que se ha salido se ponga al camino. Jesús es el camino. Entonces Jesús trae una reestructuración y pone lo cojo a caminar. Nos da a entender, nunca vas a llegar a las metas que yo tengo para ti si estás con cojera. Es necesario que haya corrección en esta casa. Entonces Dios nos está llamando a que haya corrección a nuestro caminar. Nosotros somos los pies, por eso Isaías 52:7 dice que son bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, creo de que es necesario que los cojos se puedan enderezar para poder alcanzar las metas y los proyectos y propósitos que Dios tiene. 2, dice que los ciegos veían. Los ciegos veían. Una persona ciega es una persona que no tiene la visión clara. Nosotros encontramos en la palabra que Jesús encontró un ciego, dice la Biblia. Dice la palabra que lo sacó fuera de la ciudad. Y dice la palabra que le puso las manos y le dijo que si miraba, y le dijo, no veo los hombres como árboles. Es decir, no tenía una visión clara. Le volvió a poner las manos y le dijo, ¿y ahora ves? Dice, sí, ahora sí veo perfectamente. Es decir, él pudo ver 20/20. Entonces, Jesucristo nos enseña que hay ceguera espiritual, hay una miopía espiritual que Él quiere sanar. Entonces, hay una visión 20/20 y hay otra visión que es borrosa. Y quizá Jesús quiere quitarnos esa miopía espiritual y que podamos ver verdaderamente el propósito para el cual Él nos ha llamado. Amén, amén. Que todos los seres humanos tenemos un llamado. Todos los seres humanos tenemos que cumplir. Cuando el apóstol dice meta y se refiere a cumplir esa meta y ser disciplinados para llegar a la meta, podemos ilustrar esa meta como el cumplimiento de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, pues, nos lleva a que la iglesia es el instrumento, tú y yo somos el instrumento para poder llegar a aquellos que hoy no conocen a Jesucristo, aquellos que tienen que ser rescatados de las tinieblas a la luz para que su reino sea establecido en toda la tierra. Entonces, la meta de cada uno de nosotros está en que cada persona que Él nos ha asignado en nuestro alrededor pueda tener la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna a través de un evangelio predicado. Por eso la palabra dice, id y haced discípulos. Id y haced, o sea, ellos no van a venir. Ellos dicen, id. La iglesia es incoherente cuando tenemos tanta gente a nuestro alrededor y estamos dentro de nuestras cuatro paredes. Cuando el llamado es ir a todas las comunidades, como nos comparte Adriana, que está haciendo en New Jersey, está llegando allí a las personas que están en la calle con necesidad, las personas. Pero me gusta esa ilustración por la palabra de que muchas iglesias, no digo apóstol que no la están haciendo, sino que vamos al ritmo de un cojo. O sea, vamos de una manera, y el punto es lo que usted comentaba al principio. Estamos esperando que el Señor Jesucristo venga y esté en medio nuestro, pero sin hacer la parte que falta para que eso ocurra. Para que eso ocurra, tenemos que ser uno. Él viene por una iglesia. Y para que seamos uno a nivel global todavía falta un poquito o bastante. Y para que podamos ser uno, tenemos que caminar hacia la misma visión. Porque hablaba también que nos compartía el apóstol ahora, que él daba vista a los ciegos. ¿Cuántas personas o cuántas a nivel global que
nos hacemos llamar iglesia, pero estamos ciegos en cuanto hacia dónde vamos. Hacemos, pero sin visión, sin una visión clara de hacia dónde tenemos que llegar. Y llegar es a donde Dios quiere que lleguemos, a que toda persona pueda ser rescatada de las tinieblas a la luz, para que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne y entonces venga esa manifestación visible del reino sobre la tierra. Tendremos que entonces que ir a aquellos que están hoy en pecado y buscarlos y rescatarlos, y como vasijas vacías poner desde nuestra vasija el aceite que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, la iglesia tiene que poner orden en su cosmovisión, la iglesia global. Y yo creo que este es el tiempo donde el Señor está abriendo los ojos y tenemos juntos, si nosotros entendemos que el Señor viene por una sola iglesia, apóstol, tenemos nosotros que poner orden entendiendo que la iglesia que representamos necesita de la otra, porque el Señor viene por una sola. Entonces, ¿cómo nosotros podemos producir ese encuentro, esa unidad, ese ser uno solo como el Padre, como Jesús oraba al Padre? Esa es una gran tarea que todavía nos falta por hacer y por construir. Pero mientras no lo veamos, como dice Génesis capítulo 1, mientras no venga esa luz para poder ver que yo necesito al apóstol Romero y su congregación unida con nosotros, y así cada uno en unidad de espíritu, en unidad en la visión y caminando en orden a su mismo propósito. Y no es un propósito personal, individual, es el propósito que tenemos que alcanzar juntos, y es que la tierra sea llena de su gloria. Apóstol, ese aporte es muy significativo, porque en este tiempo nosotros tenemos que rever, nuestra oración tiene que ser que Él habla a nuestros ojos, para que nosotros veamos esa 2020, la visión que Él tiene para nosotros, que podamos hacer lo que tenemos que hacer porque lo vemos, porque tenemos la claridad de caminar hacia donde tenemos que ir, y no hacer las cosas por hacer, sino hacerlas intencional, para que podamos llegar a ser verdaderamente un instrumento de transformación a esta humanidad, apóstol Luis. Claro, dice la palabra que Jesús declaró unas palabras, y las palabras que declaró Jesús en Juan 16:8 son poderosas. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo ha sido enviado. Él está con nosotros. Habita en nosotros. La iglesia del primer siglo fue una iglesia poderosa en el Espíritu. Dice la palabra en los libros de los Hechos que cuando los apóstoles estaban haciendo milagros, llegaron y dijeron, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo? Entonces, no habla trastorna la colonia, no habla trastorna la ciudad, al mundo. Entonces, la iglesia primitiva nos enseñó lo que es verdaderamente trastornar el mundo con la palabra, llegar hasta los confines de la tierra. Esa es una orden divina. Entonces considero que cuando Jesús habla en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, dice, para que sean uno como tú y yo somos uno. En otras palabras, no va a haber una manifestación sobrenatural si no somos uno con el Padre, si no somos uno como iglesia. Pero una vez que seamos uno como iglesia, que no que un grupo está por aquí, otro por allá, y un grupito por este lado y el otro por allá, sino que seamos uno con el Padre, entonces van a haber manifestaciones poderosas.
Jesús era uno con el Padre. Y eso fue el secreto de la manifestación sobrenatural que se pudo ver en Jesús. Cuando como creyente, voy a decirlo, somos uno con el Padre, que vivimos para el Padre, que vivimos para el Espíritu Santo, que estamos sumergidos con Jesús, entonces va a haber una manifestación sobrenatural. Y vamos a cumplir, como dice usted, la gran comisión. Vamos a llevar su palabra a las naciones, las puertas serán abiertas. Hay algo que ministerialmente yo he tenido algunas experiencias y pudiera contarles algunas. Yo me acuerdo que vine a la ciudad de Miami el 91, Dios me permitió abrir una iglesia el 91, de ahí Dios me permitió abrir una en Wisconsin, me permitió abrir otra en Maryland, y así sucesivamente he trabajado en la obra del Señor. Muchos dicen, es que para avanzar se necesita dinero. Fíjese que sí, se necesita dinero, pero Dios es el dueño del oro y de la plata. A mí una vez Dios me llevó una persona a la congregación, oré por ella, estamos hablando de lo que es la manifestación sobrenatural, cayó al piso, se levantó, no tenía un lugar, estaba haciendo las reuniones en una casa, y cuando se levantó aquella mujer me dijo, yo tenía esclerosis múltiple, fumaba, droga, me llamó a los 6 días, Dios me quitó el vicio, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo le dije, bueno, yo recibí de gracia y de gracia te entregué lo que Dios me entregó a mí. Y me dijo, ¿y qué puedo hacer por el ministerio? Ah, esa es otra cosa. Me dijo, yo te rento 6 meses en un lugar para que puedas ir a predicar la palabra ahí. Y ella fue, rentó 6 meses, ella pagó la renta. Entonces, es ahí donde la Biblia dice que el oro y la plata es del Señor y que vas a poder comprar sin dinero. Porque si tienes dones, tienes manifestación, tienes autoridad, entonces Dios mismo te va a abrir las puertas y te va a llevar a cumplir la gran comisión la cual Él te ha mandado. Esperemos que este mundo diga quiénes son estos que trastornan al mundo. Amén, amén. Que nosotros podamos tener esa luz, apóstol, para poder ver dónde está el desorden y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, permitirle al Espíritu Santo que Él nos lleve a ver la iglesia como Él quiere ver, como Él quiere que la veamos, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Es urgente que seamos coherentes. Es urgente que saquemos las incoherencias que impiden la manifestación visible de su poder, de su gracia, de su gloria en medio nuestro. Queremos que el reino sea manifestado como el Señor Jesús nos invitó, nos enseñó a orar. Señor, venga a tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como está ya diseñada y manifiesta en el cielo. Yo quiero eso, apóstol Luis. Yo no quiero que sigamos haciendo las cosas por hacer como iglesia, sino que por el contrario nosotros podamos ver a ese Dios glorioso manifestarse y seríamos egoístas y estaríamos en desorden. Si yo dijera, yo solamente quiero verla en mi iglesia, y usted diría en la suya, pero es que somos una sola, eso es incoherente. Pensar en que Él se va a manifestar en la mía y no se va a manifestar en la suya, porque yo soy la que, o sea, tiene que llegar el momento donde la iglesia global camine junta hacia el mismo lugar, haciendo lo que Él espera, produciendo los frutos que Él espera, siendo intencionales para afectar las áreas de esta humanidad que está gritando por la necesidad de la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Y apóstol Luis, nos toca a nosotros en este tiempo. Somos los protagonistas de este tiempo con la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jesús quiere que la casa de oración sea casa de oración y no otra cosa. Que nosotros podamos verlo, podamos ver como iglesia su plan, su proyecto, su diseño. Luis, nos quedan unos minutos. Y en estos minutos, ¿qué le pudiéramos decir a la audiencia
que está atenta, que muy probablemente es parte de una organización, de una iglesia. ¿Qué le podemos decir en términos de coherencia a nivel global, apóstol? Somos una sola, estamos buscando esa unidad que en el espíritu que tanto necesitamos. Claro, creo que necesitamos la unidad, pero tenemos que tener ese principio, pastora, para poder avanzar. Y siempre hay causas que debemos de combatir. Y cuando yo digo combatir, no me refiero a ir a pelear con alguien, no. Me refiero a edificar, a edificar. Hay una palabra poderosa que dice la palabra en el libro de Tito 1:7, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Es decir, había una causa por la cual Pablo había dejado a Tito en Creta. Entonces, Dios ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar específico para corregir lo deficiente. Yo creo que nos toca a nosotros que estamos en esta ciudad interceder por esta ciudad, que Dios nos haga sentir el amor el uno por el otro, que haya una unidad que sea genuina, no una reunión social pasajera, no, una unidad, que la palabra es clara, dice que los apóstoles tenían todas las cosas en común. Hoy no tenemos todas las cosas en común. Entonces Pablo le dice a Tito: te dejé por esta causa en Creta, un lugar específico. Dios lo ha puesto a usted como líder, como pastor, como apóstol, como profeta, allí en su Creta, para que usted pueda corregir y pueda aportar lo que Dios ha entregado a su vida. Entonces, nosotros estamos aquí en la ciudad de Miami. Personalmente oro por el pastorado, intercedo, y creo que Dios va a traer un despertar espiritual en esta ciudad, porque nuestras oraciones son allá por la madrugada, orando, intercediendo por esta ciudad. Entonces siempre hay una causa y hay un lugar. Y Timoteo tenía esa tarea. Dios, Pastora Zoe, nos ha encomendado esta tarea de que corrijamos nuestro Creta. Wow. Gracias, apóstol Luis, por su participación en este su programa. El tiempo de orden ha llegado. Tenemos un deseo en el corazón de que venga orden sobre la iglesia global, porque queremos ver su gloria derramada en las naciones. Sabemos que tenemos un Dios precioso, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Padre que nos ama. Hacemos nuestra parte y sabemos que Él va a hacer la mayor parte. Espiritualmente estamos expectantes de poder ver sus maravillas, de poder ver esa manifestación sobrenatural, como compartíamos hoy. Jesús corrigió y luego vino la manifestación sobrenatural. Es incoherente que nosotros podamos ver que hay desviaciones entre la palabra predicada y lo que se dice, y no expresarnos y no ser parte de los que corregimos. Tenemos que corregir, tenemos que poner orden para poder tener entonces luego los frutos. El Señor tenía un proyecto, el Dios Todopoderoso, el Padre tenía un proyecto de crear la humanidad, y lo primero que hizo antes de eso fue traer la luz para poder ver el desorden, porque dice la tierra estaba desordenada y vacía. Él trajo luz para poder empezar su proyecto, y luego el día 1 construyó, el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluso el día 7 Él trajo descanso, parte de el orden que debemos tener. ¿Cómo ves la iglesia? Allí donde tú estás, en el país donde estás, esa forma de mirar la iglesia, tenemos que revisarla. La iglesia no es un lugar donde vamos a buscar al Señor el domingo, porque eso significa que cualquier día de la semana se nos perdió y lo volvemos a buscar el domingo siguiente. La iglesia de Jesucristo, su cuerpo, es para manifestar esa sal
esa luz que necesitan las naciones para que pueda ser transformada. Y Dios te necesita usar a ti y a mí para Él manifestar su gloria. Somos el cuerpo de Cristo cuando estamos unidos como iglesia. Tenemos entonces el compromiso de parte del Señor apóstol de traer orden, porque si el orden llega, entonces vamos a tener la manifestación visible de su gloria. Vamos a ver las maravillas, las señales y verdaderamente tendremos una iglesia exhalando, trayendo esa sal que necesita la humanidad. Su palabra final es, apóstol, para despedirnos. No, solamente darle gracias a Dios, a usted por la oportunidad, y debemos de tener el coraje, a veces el valor para poder traer el orden. Siempre admiro al apóstol San Pablo cuando trajo al orden a Pedro, que estaba allá con los de la circuncisión y los de la incircuncisión, y Pablo lo llevó a definirse. Entonces considero de que debemos de hacer uso de la autoridad con amor, por supuesto, y llamar al orden. Muchas gracias. Dios me le bendiga y bendiciones a todos aquellos que nos han visto el día de hoy. Nuestra próxima cita es el miércoles 10 de la mañana, donde estaremos compartiendo también otro programa. El tiempo de orden ha llegado, porque ese es el plan de Dios en este tiempo, en esta estación profética, que tú y yo pongamos orden en nuestras vidas, porque si tenemos orden se va el vacío y veremos frutos que Dios ya tiene preparados para nosotros. Bendiciones. De esta manera nos despedimos y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Bendiciones.